Vean ustedes, ¿verdad? Estas son las ollas tradicionales donde muchísimas familias en esta época hacen sus tamales y la verdad es que sabemos muchos que también esto ha originado por malas prácticas que tengamos accidentes y consecuencias nefastas en nuestras familias, pero hoy queremos repasar de manera positiva justamente en todas estas actividades de esta época cómo hacerlo de la manera correcta. Y por eso tengo dos expertos y amigos de la casa, don Alexander Solís, como siempre un placer tenerlo aquí. Gracias. ¿Cómo está, don Alex? Muy ¿Todo bien? bien? Gracias a Dios. Y también nos acompaña hoy, a quien también le agradecemos, doña Leila Barberena. Ella es consejera del hogar y también nos va a ayudar muchísimo en las faenas de siempre. Así es. ¿Cómo está, doña Leila? Bien, gracias. Las famosas fogatas, ¿verdad? Que se prenden para las tamaleadas. Realmente esto es así como lo digo, ¿ha causado mucho impacto negativo, digamos, en hacer mala la práctica? Bueno, comencemos porque el año pasado un adulto mayor falleció durante una cocinada de tamales porque justamente el fuego pasó de la cocina a la pila de leña. Y en este caso era una cocina diseñada específicamente como cocina de leña. Lo que vemos acá en estos ejemplos, pues de ahí son fogatas improvisadas que también no solamente causan lesiones, incendios estructurales, sino que también en esta época se convierten en una causa de incendios de charral, porque muchas veces, como lo vemos aquí, por ejemplo, están en zacate. Quizá empecemos entonces, por esta repasada, don Alex, la que tenemos ahí. Esa es una de las prácticas más comunes, lastimosamente, ¿verdad? El fuego en piedras y se coloca cualquier mallita, cualquier parrilla, en el mejor de los casos. Sí. Y en otros casos simplemente la olla se pone a hacer equilibrio en las piedras, ¿verdad? Entonces eso nos genera el riesgo de que la olla se caiga y nos pueda quemar, de que el fuego se pase a un sitio, de la casa, que se pase a través del zacate a un lote de un vecino, que pueda pasarse a otras casas, y eso pues también genera riesgos de incendio. Doña Leila, usted nos propone a lo mejor un sistema más seguro. Aquí tengo dos alternativas de la gran olla, digamos, ¿verdad?, que utilizamos para tamalear. Si vemos estos dos ejemplos, ¿qué sería lo ideal? Porque a lo mejor a priori uno dice, hey, pero es lo mismo. Sí, de hecho, como lo dice el experto, aquella opción no es recomendable. La de la rejilla sobre piedra y madera. Definitivamente que no. Pasamos a esta que generalmente sí la gente la acostumbra a hacer y funciona, es funcionable siempre y cuando los bloques se instalen de una forma muy segura. Aquí la madera para prender el fuego y ponemos la olla aquí. Sí. ¿Esto hasta qué punto puede ser seguro? Digamos que 50-50. Sí, más o menos, ¿verdad? Porque no se convierte en algo que sea muy seguro si no se le da la estabilidad necesaria. Y el hecho que sea en el zacate, sobre el zacate, ¿tiene alguna...? No, ahorita vamos a ver. No es lo ideal. No, generalmente yo recomendaría que instalen una lata abajo de donde vamos a prender el fuego. Eso nos ayuda a aislar lo que es el fuego. Para que no pase lo que decía don Alexander, que se corra el fuego por el zacate y se pueda prender. Sí. En esta práctica... Esta opción yo sí la recomiendo. Considero que es muy estable, tiene sus 4 patas, tiene muy buena estabilidad, es segura, pero igual, instalar una lata abajo, al inicio. Para aislar, ¿verdad?, por aquello de algún accidente. Y generalmente, por supuesto, lo que es mantener niños alejados de toda esta área, porque todo esto ya encendido, la llama sube. Definitivamente, don Alexander, ¿usted me agregaría algo sobre este blog, por ejemplo, que están acostumbrados, ¿verdad?, porque es más difícil quizá que tengamos esta estructura. Claro, no, coincidimos completamente con doña Leila. Esto es otra de las formas improvisadas, no recomendables desde ninguna perspectiva. Agregando a la opción de la lata, también podríamos utilizar en una superficie que sea totalmente incombustible, como tierra o arena, con por lo menos unos 2 metros de área, ¿verdad?, para evitar que se pase cualquier chispa o que pueda propagarse. El control del viento también es un tema importante, porque si bien es cierto, se necesita mucho aire para que el fogón pueda mantenerse, también el otro problema es que el viento puede arrastrar brasas, chispas hacia otras áreas. Entonces es importante el control del viento, sobre todo si tenemos estructuras que se puedan quemar.
La inestabilidad de esto nos genera mucho riesgo frente al peso que representa, por ejemplo, el hoyón y con la cantidad de agua y los tamales. Un detalle muy importante es que es prohibido niños en esta zona, es decir, cuando esto se hace, los niños no tienen que estar ni de observadores, ni siquiera decir, mire, a distancia, quédese allá, porque los chiquillos siempre salen, cruzan o empiezan a jugar, se aburren y comienzan a jugar. Entonces esto es una tarea eminentemente de adultos. Los recipientes deben ser manipulados. Exactamente, las pichingas, ¿verdad? Todo este tipo de pichingas que tenemos, material combustible, por ejemplo, y lo dejamos como alrededor de donde estamos trabajando, por si vamos a rellenar más. ¿Qué hacer con esto? ¿Qué es lo recomendable? Lo primero es que deben eliminarse completamente del sitio. Y aquí la otra práctica es que cuando el fuego, debemos tener presente que si cocinamos con leña, el fuego debe encender lenta y naturalmente. Si nosotros colocamos un material acelerante, se va a llenar todo el ambiente de gases combustibles y eso realmente es lo que arde. Cuando la persona tira el fósforo, lo que va a tener es una nube de fuego alrededor de esto. Entonces el fogón debe colocarse, la madera debe colocarse de forma tal que quede bien ventilada y con papel que vaya prendiendo naturalmente, que la madera esté bien seca. Porque de lo contrario el material combustible lo que va a hacer es generar un riesgo de quemaduras importantísimas. Muchas veces queremos acelerar totalmente el fuego y eso es lo que nos pasa también cuando queremos prender la parrilla de los fines de semana, que tanto nos gusta compartir en familia, doña Leila. Esto ya una vez a estar hirviendo es recomendable utilizar los famosos guantes. Sí, por supuesto. Para prevenir una quemadura, ¿verdad? En las manos. Perfecto, perfecto. Ok, aquí tenemos una de las tantas clases de parrilla que pudieran haber. ¿Cuáles deberían de ser los cuidados antes de encender esa parrilla? Bueno, fundamentalmente que el carbón que vayan a utilizar esté seco, ¿verdad? Que no esté humedecido, porque eso les va a generar pues mayor dificultad de combustión y entonces la gente tiene la tendencia a usar materiales acelerantes. Sí. Igual. Uno quiere prenderle en un minuto. Así es. Pero esto es un tema de paciencia, de tomarlo como para relajarse, ¿verdad? Mientras la parrilla enciende, estamos conversando, estamos compartiendo y ahí poco a poco ella va a alcanzar el calor adecuado para que se pueda hacer la cocción de los alimentos. Si queremos acelerar cualquier proceso de combustión, siempre vamos a exponernos al riesgo. Esta es una parrilla pues bastante adecuada, usualmente vemos este mismo tipo de prácticas, ¿verdad? Bueno, ¿y qué me dice de las de aro de llanta, por ejemplo? ¿Usted la recomendaría, doña Leila? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque también es una práctica muy común. Sí, es muy común utilizar aros para parrillas. Yo no la recomiendo. Sabemos que en esta época las ráfagas de viento y todo generan que se eleven chispas, ¿verdad? Y es muy peligroso. Generalmente la gente acostumbra a hacer esto en los patios, en los jardines de sus hogares. Esta es una parrilla sumamente recomendada, muy segura. Bueno, cuidado, que usted, con la práctica de la recomendación. Vea, aquí la tenemos y la cerramos. Entonces es una parrilla sumamente segura, tiene su ventilación y todo. Sí, pero a mí lo que más me preocupa era lo que decía Alexander, ¿verdad? Donde uno trata de prenderla a priori, tanto en las del carbón como en las de gas, y de repente la llama sale. ¿Cuántas veces no nos hemos quemado una pestaña o los pelitos de los brazos? Estoy segura que a muchos les ha pasado en casa, precisamente por tratar de acelerarla. Sí, eso ocurre porque se acumula una gran cantidad de gases inflamables. Entonces, al momento de haber una energía de activación, una llama, una chispa, esos gases van a combustionar y están ocupando todo este volumen de aire, entonces el fuego se viene hacia nosotros. Por eso, como decíamos antes, el proceso tiene que ser muy lento. Si utilizamos una parrilla a gas, siempre tenemos que asegurarnos que el cilindro esté cerrado cuando la parrilla no estemos utilizándola, que todas las válvulas estén cerradas. Preferiblemente debemos usar parrillas que tengan un botón de encendido piloto. Si ese botón se daña, por favor llevémosla a reparar, porque la parrilla a gas no está diseñada para que nosotros nos acerquemos con un periódico a encenderla. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo abro el cilindro, abro las llaves y me voy a encender aquí un fósforo, un periódico, todo esto se llenó de gas. Cuando yo acerco la llama, lo que voy a tener es una nube de gas incandescente que se viene hacia mí y eso provoca serias quemaduras.
Bueno, consejos entonces claros, vamos a cerrar esta parrilla y ojalá que ya se coloque alguna carnita. Doña Leila trajo una práctica aquí muy importante. Explíquela, por favor. Siempre que vamos a ejercer una actividad de estas es recomendable tener un depósito con agua muy cerca. Por cualquier sí, una brasa que brinque, algo. Si algo nos brinca y algo nos quema, entonces lo primero que hay que hacer es echar agua. Sí, depende de del tipo de quemadura. Del tipo de quemadura, ¿verdad? Ese es otro tema completamente aparte. Pero si el agua nos va a servir para si el fuego se comienza a propagar inmediatamente. Lanzar más allá, para menguar podemos el tener fuego. una manguera también, ¿verdad? Con el recipiente con agua hay que tener cuidado porque si el fuego está muy fuerte, muy desarrollado y tiramos el agua abruptamente, lo que vamos a hacer es tirarnos un poco del fuego y además el vapor del agua al caer, ¿verdad? Toda esa agua, si el fuego está muy fuerte, cuando esa agua cae se convierte en vapor y eso es como abrir una cafetera de agua con agua hirviendo y nos sale el vapor también. Entonces hay que tener cuidado de cómo hacerlo. Vámonos para otra de las prácticas que son propias de este fin de año, ¿verdad? Como lo es la pólvora. Ahora, una de las preguntas, ¿verdad?, de muchos es, bueno, ¿cómo saber que la pólvora es segura? ¿Don Alex? Bueno, aquí lo más importante es comprender que este tipo de artefactos tienen una clasificación. Es un volcán, ¿verdad? Sí. Bueno, no, los volcanes son estos. ¿Cuáles son? Porque yo la verdad estos es son que no uso pólvora. los cohetes. Okay. Este es un cohete. Estos rotulitos que vienen acá, ¿verdad? Estos rotulitos lo que nos indican es que esta pólvora es legal, o sea que está comercializándose en el país legalmente, como este. Recordemos que hay pólvora ilegal. Así es. Okay. Esta pólvora fundamentalmente es de lucería, que es la que se permite comercializar. Un detalle muy importante es que los niños tienen la tendencia y muchos adultos irresponsablemente permiten que los niños vayan, compren pólvora o le venden pólvora a niños. Estos artefactos son para que los usen los adultos. Idealmente deberían de usarlos adultos que estén capacitados, entrenados para el uso de pólvora, pero no son para que los usen los niños. Por ejemplo, uno de los más inofensivos que todos irresponsablemente en la infancia jugamos con esto. Ay, las luces de bengala. Las famosas luces de bengala. Son divinas. Todos tendemos a pensar que esto no va a quemar a nadie. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque sale una chispa que si bien es cierto, puede tener contacto con la piel, no le va a causar una quemadura, pero aquí en el centro sí se está generando un calor intenso, porque es lo que está permitiendo la combustión de este material. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que los niños se la pueden acercar, se la pueden tirar a otro niño, se la dan a otro chiquito, se le cae en la ropa, y esta brasa sí tiene la capacidad de prender las fibras, los materiales de que está constituida la ropa. Qué increíble, ¿no? Es que no medimos. Estos artefactos chiquititos muchas veces se pueden quedar... Confites. Sí, vean qué delicado, porque un artefacto de estos en la casa, con los niños más pequeños, digamos de 4 o 5 años revienta? Para abajo, podría confundir a un niño con un confite. Y además de eso, muchos de ellos pueden quedarse en las manos de los chiquitos cuando se prenden. Vean que el espacio que tienen de mecha pues es cortito. ¿Esto es lo que se llama serpiente negra? ¿O no? Esto es otra cosa. Correcto. ¿Verdad? Así, esa la sacaron de ahí. Todos esos son lucerías que usualmente pues pueden los niños pensar de que es algo inofensivo, sin embargo no están diseñados para que se usen por los niños. Y estos siempre tienen que, cuando los usan los adultos que estén entrenados para usar esto, tienen que usarlos en sitios muy abiertos. Estos artefactos tienen el problema que usualmente se rompen por acá. ¿Estos cuáles son de estos? Estos son los que llaman los jeques. Esto es uno solo. Ah, yo creía que aquí venían muchos. No. Vienen y varios, esto se prende de un solo. Sí, vienen varios morteros pequeñitos, pero realmente enciende por acá y es un solo espectáculo. ¿Y esto también es uno solo? Sí, esto es una batería de proyectiles, ellos se levantan y explotan en el aire. Estos, digamos, tienen que ser en lugares abiertos realmente. Por personas entrenadas, personas que tengan experiencia y en lugares abiertos. Siguen teniendo un problema, vean que esto usualmente la gente usa un encendedor para prenderlos, entonces eso también genera puede generar riesgos de accidentes. Ok, hay gente que está comprando adultos un cuarto de dinamita, por ejemplo, y que están los chicos accesando a esto. Sí, eso es pólvora ilegal,
¿verdad? Es pólvora que ni siquiera se autoriza en el país y la recomendación es pues que no nos prestemos para eso. Eso tiene penalidades de cárcel, tiene una serie de implicaciones no solamente legales, sino también a la seguridad de las personas. El daño que puede generar un artefacto de estos de pólvora detonante es gravísimo en la anatomía humana. Yo creo que por hacer una gracia, ¿verdad? Muchas veces hacemos otra y la seguridad de nuestros hijos y de los menores es lo más importante. Sí. Muchísimas gracias, don Alexander, Leila, muchísimas gracias. Con gusto para servirles. Un placer tenerlos aquí en casa. Y con todas estas recomendaciones maravillosas. Y bueno, nosotros hacemos una pausa en este momento.